de hoy. Hay que decir que la clase pasada hablamos un poco sobre, a ver un momento, sobre algunas líneas importantes de la francesa, ¿verdad? Vimos más o menos cómo, qué sucedía en este tipo de centros, ¿no? Y cómo es que tomamos decisiones. Bueno, entonces hagamos un breve repaso sobre lo que ocurría, ¿verdad? Con alfil de 3 el blanco, pues tiene pasa que desprotege el punto de 4 y esto permite una jugada como C5, ¿verdad? Y luego de esto pasaba que la principal que estudiábamos era E por D, con la idea de preservar la buena estructura de peones. Explicábamos cómo en este ejemplo E por D5 era una jugada muy complicada, ya que nos deja con el peón aislado, que no es que sea malo, pero digamos que se requiere jugar muy dinámico y muy tácticamente para jugar un buen peón aislado. Aquí vimos un par de líneas como caballo B5, también vimos alfil B5, donde tendremos una gran posición tras alfil D7, alfil por D7 y dama por D7. Tras dama por D4 explicamos cómo en esta posición existe una gran oportunidad para las negras de obtener un buen peón aislado con caballo C6, dama D1 y E por D5. Entonces aquí explicábamos cómo este peón aislado sí que iba a ser bastante correcto debido a que tenemos gran actividad, me parece, con las piezas negras, ¿verdad? Así que eh, era recomendable entrar en este tipo de posiciones. Y también estudiamos caballo B5 y mencionábamos cómo en este ejemplo el blanco tenía ciertas dificultades porque no encontraba casilla, así que una buena idea, ¿no? que estaba que presentábamos en clase era el intentar defender el punto D4 y luego expulsar al caballo y llevarlo bastante lejos, ¿no? Tras caballo F3 y enroque corto, vemos como aquí era importante el sacrificio con E5, ya que tras caballo por E5 o torre 1 para torre por E5, el caballo de B5 va a tener que ser expulsado por A3. Y aunque perdamos el punto E5, el desarrollo de las negras va a ser maravilloso. Una jugada sencilla como dama B6, defendiendo el punto D4. Luego podremos ingresar eh, con caballo D7, tocando la torre. Una jugada con alfil B7 nos da simplemente un buen desarrollo y el blanco está jugando sin esta torre. Puede molestar un poquito el ataque, sin embargo, el caballo en D7 cumple una gran función defendiendo el enroque. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tras torre E1, es lo que les comentaba, con alfil B7 y caballo, B7, caballo D7, que es la línea más conocida en este ejemplo que planteamos, el negro tiene una gran posición. Pero vamos a ver ahora, vamos a estudiar una línea un poquito más conocida, un poco más importante, digámoslo así, que se juega en mayor proporción. Y es la siguiente línea que veremos a continuación. Cuando jugamos la francesa, con negras obviamente, tras C4, E6, D4, D5, la primera jugada que emplea el blanco aquí no es ni E5, ni E por D5, ni alfil D3, por ejemplo, sino que la jugada que se plantea con blancas es caballo C3. La idea es esperar a que el negro capture en E4 y colocar el caballo en una gran posición. Y recordemos que con negras recomendábamos en estos casos no romper el centro ni tampoco capturar en E4, que por supuesto se puede emplear, sino que ¿qué jugada recomendamos aquí, chicos? A ver,
¿Qué jugada empleamos con las piezas negras para mantener esa tensión central y provocar que el blanco avance su centro? C5. Explicamos, me parece, que la jugada C5 en este ejemplo era un error, ya que el punto D4 no está indefenso. Entonces, recuerdo que aquí decíamos, vamos a hacer la sesión, ya, y vamos a abrir el estudio para no alterar el orden que se creó al principio. Explicábamos que en esta posición el defecto que tiene C5 es que el punto D4 no es débil, con lo cual una jugada como peón por D5 le da tranquilamente una buena posición a las negras, a las blancas, perdón, ya que tras peón por y caballo F3 nos han dejado un peón un poco difícil en la casilla de 5. Analicemos un poquito con el módulo, ¿verdad? ¿Por qué motivo aquí C5 no está considerada entre las mejores jugadas para las negras? Vemos como con C5, tras peón por, la posición de las negras es difícil, ya que si comemos en D5, como explicaba, nos quedamos con un peón bastante débil. Y tras peón por, directamente tenemos ya un problema grave sobre el punto D5. Y no solo eso, sino que si comemos en D4, tenemos bastantes problemas con la jugada alfil B5 y dama por D4. Tenemos aquí un problema, hacer dama por D7. Y tras dama por D5 tenemos grandes dificultades con las piezas negras. De hecho, eso es una ventaja blanca bastante importante. Entonces, aquí quiero recomendar, como mencionaba en la clase anterior, caballo F6, defendiendo el punto D5 y preparándonos al avance con E5. Una de las principales jugadas que se emplean con blancas es E5, que la veremos en otro capítulo. Entonces, contra E5 pregunto, ¿cuál va a ser el plan estándar para el negro para no quedar inferior en esta posición? Sería retirar caballo. A D7 y luego romper con C5. ¿De acuerdo? Una línea que ejemplificaría esto sería F4, fortaleciendo el punto E5, ya que el negro va a romper con C5. Y tras caballo F3, defendiendo el punto D4, y caballo C6, llegamos a una posición bastante estándar, con las piezas blancas, donde el blanco jugaría aquí alfil E3 y está, digamos que bien el blanco, tiene una buena posición, como menciono. Sin embargo, el negro tiene grandes opciones en este curso que vamos a mencionar contra esta jugada que es bastante popular. De hecho, aquí no me sorprendería que apareciera, vamos a buscar aquí alguna de mis partidas en esta posición bastante conocida. Abrimos a ver. De repente creo que tengo bastantes partidas en esta posición. Mm, bueno, con blancas no, sino con negras. ¿Verdad? Ahí está, con negras dama B6. ¿Verdad? Y tras caballo A4, la jugada dama C7. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, tras D por C5, veamos cómo las partidas son, mm, bueno, regulares, diría yo, pero posiciones muy complicadas como esta terminan siendo ganadas por las negras. Vemos como acá en la posición tras dama 5 y C3, que es muy natural, termina siendo muy favorable para las negras. ¿De acuerdo? También vamos a apagar esto de momento. ¿Verdad? Y aquí explicaba un poquito, ¿no? Cómo es que la jugada que mencionaba era E5.
Sin embargo, otra de las principales es alfil G5 en esta posición, alfil G5 con blancas, clavando de momento al caballo de las negras. Claramente en este momento el negro tiene que tomar una decisión. La decisión está entre d por e4 y alfil e7. Eh, Algunos jugadores han empleado alfil b4, pero tengo que admitir que no me gusta nada, ya que tras e5 la posición es extremadamente compleja. Y es por esto que en esta posición decido em, recomendar la jugada alfil e7 con piezas negras, de manera que si el blanco intenta el mismo plan anterior, con e5, caballo e7 y por e7 y dama por e7, los planes como enroque corto y c5 siempre estarán presentes en esta posición y diría que el negro aquí está bastante bien. Por supuesto hay que decir que una jugada como e por d nunca nos va a molestar, ya que con la simple e por d5 y una jugada tranquila como c6 fortaleciendo el punto d5 nos da una gran posición con negros y el negro ha consolidado y ha igualado por completo. Porque siempre hay una ligera ventaja por parte del blanco si juega muy bien. Y esto ocurre cuando el blanco liquida el centro con E por D. Ya que en este ejemplo creo que todos estamos de acuerdo con que el blanco tiene que avanzar a E5 y generar esa ventaja de espacio, ¿verdad? Que tanto le va a favorecer. Tras alfil por E7 y dama por E7, el blanco casi que necesita obligatoriamente hacer una jugada como F4. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque el negro tiene cierta presión sobre el punto E5, pero sobre todo, en algún momento va a poder hacer C5 y caballo C6. De manera que la presión sobre el punto E5 va a ser enorme, al igual que sobre el punto D4, con lo cual necesita fortalecer a su posición con jugadas de este estilo para no perder este centro cuando se liquiden los peones centrales. Tras F4 hay que decir que aquí la jugada más importante es el enroque corto. Pregunto, ¿cuál es el problema con la jugada C5? ¿Por qué falla en la jugada C5 en esta posición? Es un tema clásico cuando el rey se encuentra en el centro. ¿Qué pasa con la jugada C5 y por qué motivo falla en esta posición? ¿Alguna opinión? ¿Por qué motivo no funciona este C5? Lo hemos mencionado ya, me parece. Por caballo B5. Efectivamente. Tras caballo B5 tenemos que elegir y salvar al rey o a la torre y esta posición ya es bastante feita. Tanto así que el módulo recomienda caballo C6 en este momento y dejarse la torre de esta manera. Claramente esta posición no la podemos recomendar. Así que antes de hacer C5, asegurarnos que no hay problemas con el enroque. ¿Verdad? Que no exista esta entrada en D6 y en C7. Porque claro, podría parecer aquí que defendemos el punto C7. Claro, pero el caballo entra en D6 y tras rey F8 la posición no es nada agradable. ¿Verdad? El rey está en una posición delicada y no estoy seguro de que esto vaya a ser muy bueno para las negras. Vemos como aquí, tras una jugada simple como alfil por A6, incluso caballo F3, jugada muy tranquila, el blanco ya tiene ventaja. Por ejemplo, alfil por y caballo F3. Vemos como el negro no tiene ningún tipo de contrajuego. El rey podría intentar enrocarse artificialmente, pero esto no va a ser muy favorable. ¿De acuerdo? Por este motivo, siempre que hagamos C5, hay que proteger en los puntos C7 y D6 porque pueden ser débiles. Hay líneas donde el caballo entra en D6, pero
Si entra en D6 y el negro ha enrocado, vamos a decir que no tenemos por qué preocuparnos, porque las rupturas con C5, F6 y caballo C6, vamos a ver que van a desestabilizar por completo al caballo en D6, que muchas veces se va a terminar retirando, ya que si no perdería material. Así que contra F4, la jugada tiene que ser en roque corto. En roque corto. En esta posición, Paco Vallejo en algún momento jugó A6 con la idea de jugar C5 sin enrocar, pero A6 en este momento se considera una pérdida de tiempo. De acuerdo que estas jugadas del estilo Dama G4 normalmente no son posibles con las piezas blancas debido a que el rey está enrocado. Pero al haber hecho A6, la jugada Dama G4 es más fuerte de lo normal y genera problemas en la posición de las negras, ya que por ejemplo tras enroque corto, tras enroque corto, la posición se vuelve bastante agradable para las blancas con una jugada como F5, alfil D3 atacando, caballo F3 para caballo G5, incluso H4 son bastante favorables para las blancas. Así que no quisiera recomendar de momento la jugada 6, sino quedarnos fieles a la teoría que indica que en este momento la jugada tiene que ser en roque corto, ¿de acuerdo? Así que explicamos por qué motivo C5 en este momento no funciona, ya que existe caballo B5, y también explicamos por qué la jugada acá A6 también se considera una jugada incorrecta, ¿de acuerdo? Em, Ahora sí, existen casos donde el blanco decide jugar demasiado agresivo en esta posición. Es importante saber cómo defendernos, ya que esto no solo ocurre en esta apertura, sino que ocurre en muchas otras. Sobre todo aperturas del peón de dama, donde el caballo se retira a D7 y parece que el mate es inevitable, ¿verdad? Jugadas de este estilo suelen molestar bastante con nuestras piezas. Entonces, en este momento tenemos que reconocer que nos van a querer dar mate en H7, jugadas del estilo alfil D3 y dama por H7. Sin embargo, la jugada dama H5 tiene un problema bastante grave, y es que ha desprotegido el punto D4, con lo cual la jugada C5, si recuerdan lo que les mencionaba anteriormente, es una jugada más fuerte de lo normal. Un peón que no está ni siquiera defendido es un peón que debe ser atacado. Entonces vamos a plantear unas cuantas jugadas modelo para ver cómo nos defendemos en caso de cada una de estas opciones. Por ejemplo, si el roque largo, que es una de las jugadas principales, llamémoslo así, la jugada C por D4 es una opción que va a responderse con caballo E5. Miren cómo el blanco de momento no pretende ir y retroceder hacia E2, que también es posible para atacar en el flanco de dama, sino que va a B5 porque desea capturar en el punto D4 y muchas veces ingresar en el punto D6. Así que es una opción bastante razonable. Sin embargo, comer en D4 les puedo adelantar yo que no siempre es la opción más fuerte con las piezas negras. Es mejor amenazar el punto D4 con la jugada caballo C6. Ahora sí que amenazamos caballo por D4. ¿Verdad? El blanco tiene que defender con la jugada caballo F3. Y en este momento quiero mencionar un par de temas importantísimos si estamos defendiéndonos en el flanco de rey. Pregunto, ¿qué les parece la jugada? Eso es bastante conocido y imagino que lo van a aceptar muy bien. ¿Qué opinión tienen de la jugada C4 en este momento? ¿Será que es una jugada correcta o una jugada que pierde? ¿Qué me pueden decir?
la jugada C4. Hay que proteger la entrada del alfil y el jaque mate, ¿no? Porque no hay Mm, otra opción de protegerlo. ya, pero hay un detalle importante, y es que la estructura de las negras nos está diciendo que la ruptura del negro va a entrar en la casilla, va a ser en la casilla B4. Y luego es posible incluso que se realice en el punto B3 o A3. Sin embargo, el blanco, perdón, tiene una ruptura que es demasiado fuerte. ¿Cuál es la ruptura que va y que tiene que hacer el blanco en esta posición para ganar la partida? ¿Dónde debe romper el blanco? Mm, A ver, el blanco tiene una gran ruptura en esta posición. F5. F5. ¿Y qué pasa con C4? La jugada C4, como explico en este momento, quita toda presión sobre el punto D4, con lo cual desaparecen ideas como peón por D4, incluso como caballo por E5. Así que la jugada C4 casi nunca es recomendable ya que pierde presión central y como explicábamos, en la francesa lo importante era atacar el punto D4. Entonces, frente a una jugada como C4, la simple G4 o directamente F5 ya se considera bastante difícil de jugar con las piezas negras. ¿De acuerdo? Em, Vemos como en este momento no podemos comer en F5 porque cae el peón de D5 y tenemos grandes problemas. Y bueno, de hecho el módulo acá recomienda tirar B5 y dejárselo todo. Y aunque sea una posición que no esté tan clara, hay que decir que no es tan agradable jugar esto con negras. De hecho, em, una jugada como caballo por E5 o peón por D4 no es posible debido a este tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el negro hace la jugada F6? Que la cadena de peones que antes era perfecta, de pronto, tras la jugada F6, aquí, tras la jugada F6, esta cadena se destruye. Porque si cae el punto E6, miren, si cae el punto E6, ahora el punto D5 sí que va a ser un objetivo de ataque, ¿de acuerdo? Y en la francesa no tratamos de llegar a ese tipo de posiciones donde es el blanco el que nos rompa. La idea es que seamos nosotros los que rompamos en el punto D4, ¿de acuerdo? Otra opción de ataque que tiene el blanco eh, es la jugada D por C5, ¿de acuerdo? Y aquí hay un tema importantísimo que hay que conocer y es que cuando el blanco captura en C5, automáticamente el centro de las blancas está terriblemente debilitado. Ya no es lo mismo atacar en esta posición que la anterior, porque el punto D4 ya no existe. Y aunque pueda parecer normal jugar nada por C5, caballo por C6 o caballo C6, en este momento, al tener los peones tan mal ubicados con las piezas blancas, la jugada F5 es más fuerte de lo normal. ¿Por qué motivo? Porque si el blanco captura en la casilla F6, como es lo más natural, lo que pasa acá es que el centro blanco se ha destrozado por completo. Y tras caballo por F6, ¿de acuerdo? Está claro que el blanco ya no tiene más ese centro bonito que tenía con los peones en D4, E5 y F4. Y es por esto que las jugadas principales son otras. De hecho, miren cómo acá el blanco de momento tiene el rey en el centro. Aparte estamos amenazando a la dama, expulsando, ganando un tiempo. Entramos con dama por C5 y tras caballo C6 me parece que se nota mucho lo fácil que es jugar con las piezas negras. ¿De acuerdo? Y miren, la posición es tan dinámica que contra dama H4 el negro tiene la posibilidad que mencionamos en el capítulo anterior de romper con E5 gracias a que el peón ya capturó en la casilla C5. Es posible, por lo tanto, romper en E5 y jugar con torre, con dama, con alfil y por supuesto, hay que mencionarlo, en ningún caso se puede capturar
el punto D5, ya que con caballo por D5 recuperamos las piezas en la casilla 7. Así que E5 es una jugada, siempre que mencionaba en el capítulo anterior, que siempre que podamos evaluarla, hay que hacerlo, porque si el negro puede jugar una posición tipo francesa con el alfil de C8 por fuera de la cadena de peones, es una posición que tenemos que considerar como una posición importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el blanco hace enroque largo? En este ejemplo tenemos que mencionar lo siguiente. Entendiendo que las blancas podrían intentar llevar el caballo F3 y el alfil a D3 y atacar, ¿cómo evitamos este desarrollo de piezas bastante natural por parte del blanco? Una jugada muy estándar en estas posiciones donde hemos roto con la jugada de 5. A ver, Aquiles de repente nos quiere ayudar. Porque ahora tenemos un gran centro con negras, lo cual no es normal en las aperturas. ¿Cómo haríamos? Porque ojo que, Amenazar al caballo. si nos comen en E5 y caballo F3, de pronto vamos a tener problemas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la oportunidad de evitar ambas jugadas, caballo F3 y alfil D3. ¿Cuál va a ser entonces la recomendación en este tipo de casos? No es avanzar, León. no es avanzar a D4 por peón por. ¿E4? Por supuesto, E4, y ahora quiero ver cómo el blanco termina de sacar piezas. ¿De acuerdo? Esta posición es realmente agradable para las blancas. No existe caballo por D5, aunque parezca. ¿Por qué? Por caballo por D5, tocamos la dama y tras dama por caballo por, la posición está ganada por las piezas negras. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, esto ya lo mencionamos. Falta mencionar la jugada más lógica, que es peón por E5. Y ahora sí que lamentablemente no hay una línea ganadora con negras ni tan fácil de jugar, pero nos quedamos con buen centro, con un mejor desarrollo y rival con el rey en el centro, cual no está tan bien para él, ¿de acuerdo? Nada por E5, la normal, alfil E2 y dama E3, evitando que el blanco se enroque, nos da de momento una buena posición. El problema acá es que el blanco sí va a llegar a defender con dama F2, lo veremos a continuación. Caballo F3, ¿de acuerdo? Un desarrollo natural. Y la idea es entrar con dama F2 y repetir con dama H4 en este momento, tras caballo C6, dama F2, alfil H6 y dama H4. Pero si no fuera por este cambio de damas, tengo que decir que la posición del negro sería fabulosa, ya que tiene un peón central muy fuerte, el rival tiene peones doblados, tenemos las piezas mejor ubicadas que el rival y tenemos sobre todo el rey rival que está en el centro. Pero como idea podemos mencionar que es importante siempre que podemos colocar la dama en una posición adelantada evitando el enroque del rival. Les digo yo que si no fuera por la dama, eh, el rey sí que podría enrocarse, ¿verdad? Y la dama aquí sí que cumple una gran función bloqueando y evitando ese tipo de jugadas. Luego podríamos continuar con caballo C6, alfil G4, ¿verdad? Creando aquí temas, torre, por ejemplo, torre E8, caballo G4, D4, jugadas de este estilo bastante fuertes. Seguimos. ¿Qué más podría mencionarles en este caso? Bueno, que si no rompemos, la posición se puede jugar, por supuesto que sí. Jugadas como caballo C6, nada por C5. Pero siempre que podamos, rompamos en E5, que nos va a dar bastante actividad. Nos quedamos con un peón aislado, pero es cierto que también el rival tiene peones doblados. ¿Verdad? Seguimos un poquito más atrás. Em, Otra idea que el rival a veces suele emplear en estos momentos es la jugada dama G4, ¿verdad? Y el problema con dama G4 es que la única ruptura que puede intentar apoyar es F5.
¿acuerdo? Y que el peón no va a llegar tan fácil a apoyar la ruptura F5. Pero sobre todo, pregunto, ¿qué ocurre en este ejemplo con el peón en D4 y cuál es la jugada automática para las negras en este diagrama? Es un tema conocido, creo yo que está bastante claro. C5 sería. Por supuesto, en este momento C5. Hay que decir que en ninguno de los casos la jugada caballo B5 es un problema, ya que no amenaza entrar en D6, y aunque amenace entrar en la casilla C7, es una jugada simple, como caballo C6, el negro ya está mejor. Si se mete en D6, quiero que sepan cómo el centro de las blancas va a reventarse por completo. Es una jugada bastante estándar, que en este caso sería caballo por D4, ¿no? Pero en otros diagramas existe F6 colocándole unos problemas enormes a este caballo de D6, ya que todo se va a liquidar. Por eso explicaba que la jugada C5 es clave y el caballo en B5, perdón, en D6 y C7 tiene que estar bien estudiado. Tenemos que calcular si el caballo va a ser fuerte o no en D6 y de acuerdo a eso nos dejamos o no nos dejamos ese caballo D6, ese caballo B5. Por supuesto que con el rey en el centro, que no se nos ocurra dejarnos meter el caballo en D6, porque ahí sí que va a ser un problema. Entonces con dama G4 y la jugada C5, vamos a ver cómo el, el blanco tiene aquí la opción todavía de defenderse de manera decente con caballo F3, ¿verdad? Y la jugada automática del negro tiene que ser siempre caballo C6, ¿de acuerdo? Siempre con la idea de que si nos comen, podremos jugar F5 en este ejemplo y hemos explicado cómo cuando el blanco captura en F6 el centro directamente revienta y esta posición ganando tiempo es bastante agradable para las piezas negras. Por ejemplo, si dama H3 y aquí por ejemplo eh, dama, dama C5 desenroque largo, creo que el plan que he mencionado anteriormente puede funcionar acá con la idea de siempre que podamos rompamos en E5 y jugamos con el alfil bastante bien colocado. ¿De acuerdo? Es una idea bastante clásica, como explico. Muy bien, entonces tras eh, una serie de jugadas más o menos tranquilas, podemos emplear jugadas del estilo F5, bloqueando, ¿verdad? Veremos un ejemplo en un momento donde el blanco va a poder romper con G4. Porque claramente en esta posición hay que saber que el blanco, si nos va a atacar, tiene que romper con G4. Ya que dar mate en H7 de momento parece imposible. Tiene que llevar la dama a H3 y caballo G5. Pero no parece que sea tan favorable o tan fácil jugar esta posición con la dama G4. Que es cierto que ataca, sin embargo, no origina una gran molestia, ¿verdad? O un ataque demasiado potente por parte de las blancas. Hay otros casos donde el blanco intenta iniciar con el alfil D3. Lo único que hay que saber acá es que esto va a transponer a otra línea con C5 y caballo F3. Hay que decir que los ataques en el punto H7 siempre hay que tenerlos vigilados. Porque, por ejemplo, si el negro emplea caballo C6, juegan blancas y ganan aquí. ¿Cómo sería? Juegan blancas y ganan. ¿Quién me lo dice? Caballo G5. Pero mejor aún, alfil por H7, el, el mate de Greco. ¿De acuerdo? Tras rey por H7 viene caballo G5, y tras rey G8, dama H5, y tenemos que entregar la dama. ¿De acuerdo? Y hay que decir que en caso de dama G6, ¿cómo gana el blanco esta posición, chicos? Les escucho. Si dama G6, ganamos con blancas. Pero claro, ya no se puede la jugada
dama H5, Dama B4. dama B4, No, D4. Ah, no, era D3, me por confundí. supuesto, D3 y estamos listos para abandonar, ¿de acuerdo? Aquí ya no hay nada. Y si peón por sigue por F, rey F6 existe caballo H7, pero la simple enroque corto le da ya a las negras una posición horrible, ¿no? Es decir, mi enroque está reventado, pero lo gravísimo es el rey que está en F6, ¿no? ¿Qué hace un rey en F6? No va a tardar mucho en recibir mate ese rey en esa casilla. Vamos a evaluar esto. ¿Verdad? Una jugada como enroque corto, muy simple, le da una buena ventaja a las blancas. Em, claro, el módulo puede decir más 1.4, que es ventaja clara blanca. Sin embargo, esta posición con el rey en F6 hay que ser muy valiente, ¿no? Para llegar a jugar esta posición con las piezas negras. Seguimos, entonces, y hay que mencionar un par de cositas más aquí. Em, la jugada caballo F3 es bastante popular. Y aquí está claro que la jugada que debemos emplear siempre va a ser C5. Sobre todo porque no existe amenaza de momento sobre el punto H7. Apagamos el módulo y decimos entonces la jugada C5 es bastante interesante. La jugada F6 tengo que admitir que es posible en este momento, pero tiene un pequeño defecto mm, que quiero explicar a continuación. ¿Verdad? Quiero explicar a continuación y es que eh, frente a la jugada alfil D3, el negro sí que puede emplear F6, pero es que tiene como objetivo frenar el ataque sobre el punto G5. El negro quiere frenar este ataque muy fuerte sobre el punto H7. Pero si no nos amenazan entrar en H7, es mejor siempre romper en C5, porque F6 es ponerse la venda sin tener la herida. Por ese motivo, en vez de F6, quiero recomendar siempre que se pueda la jugada C5. ¿De acuerdo? Hay que decir que en este ejemplo, la jugada F5 no es tan fuerte. ¿Y por qué motivo? Porque no gana un tiempo sobre la dama y porque aunque bloquee, ¿verdad? Aunque bloquee el ataque del alfil, es una jugada que pierde tensión central. No vamos a poder atacar el punto de 5 y sobre todo en vez de F5 podemos emplear la jugada F6 que también defiende el enroque, ¿de acuerdo? Hace años tenía un compañero que me solía jugar aquí alfil H7, solía sacrificar bastante, sin embargo, aquí no funciona, ya que aquí el blanco intenta aplicar lo mismo con la idea de que si peón por dama H5, rey G8, peón por, intenta dar mate. Sin embargo, aquí no funciona. Vamos a ver por qué no funciona. No funciona porque aunque exista dama D3, por ejemplo, a ver, caballo G6, dama H3 y peón por, existe la maravillosa jugada que de hecho no es la única y es torre F5 evitando la jugada G6. ¿De acuerdo? Luego seguiría dama F7. Hay que decir que aquí también la jugada dama F7 es muy buena ya que amenaza ingresar en el punto F2. Así que como recomendación contra este tipo de ataques sobre el punto H7 donde no hay caballo en F6 porque se retiraba de 7, lo normal suele ser romper de esta manera con F6 ya que esta jugada cumple una doble función. Uno, golpea muy bien el centro y dos, evita los ataques con alfil por H7 y dama y caballo G5, perdón. Un caso más mencionemos aquí, que también lo recuerdo bastante bien, la jugada dama D3 tampoco va a funcionar. De hecho, esta es peor que la anterior, ¿verdad? Ya que ni siquiera tiene opciones
de ganar la partida, de tener cierto ataque. ¿Qué más podría mencionar de aquí? Eso es lo principal, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Frente a C5, el blanco muchas veces eh, lo que tiene para hacer es dama de 2. Una jugada muy tranquila que de hecho es la principal. Entonces, ¿y por qué hace dama de 2? Porque los ataques son muy graciosos y todo, pero si el negro se defiende bien, no llegan a ninguna parte. Por eso dama de 2 es la línea principal. Em, y frente a dama de 2 se puede, por supuesto, hacer caballo C6, que sería lo más natural. C por D4, recordemos, no es de mis jugadas favoritas, ya que liquida la tensión. Prefiero siempre que me coman y tener el tiempo gratis con caballo por C5. Pero miren cómo el negro de momento va a hacer A6 con la idea de tirar B5. Y es que ahora sí, el negro tiene como intención jugar caballo C6, B5, torre B8 incluso, y tirar el B4. Empezar a atacar en el sector del tablero donde tiene más ventaja de espacio. Pero ¿qué pasa aquí muchas veces? Que tras alfil D3 y caballo C6, ojo, ya no existe alfil por H7, ya que aunque el negro entre con caballo, la dama no está en la casilla de 1. Así que por este motivo, la jugada F6 no es del todo necesaria en este momento. ¿De acuerdo? Una jugada como caballo C6 está muy bien ya que logra nuestro objetivo, que es golpear el centro de las blancas, perdón. Ahora, pregunta importante. Tras dama F2, que tiene la idea de defender el punto D4, ahora sí que va a ser importante evitar alfil por H7, caballo G5 y dama H4. ¿Cómo evitamos esta combinación de jugadas en una sola jugada? ¿Cómo evitamos todo tipo de ataque y aprovechamos que la dama se encuentra en F2? Ahora sí que hay amenaza sobre el punto H7, amenaza entrar con esta jugada. ¿Cómo defendemos? Con piezas negras. H6. H6 es una jugada que me da mucho miedo, porque el blanco va a romper con F5 y G5. Esta jugada no es tan fácil de emplear, no lo recomiendo. Acá tenemos que actuar con dureza, con la jugada F6, rompiendo, reventando el centro, ¿de acuerdo? Evitando ese caballo G5 y dama H4. F6 es mucho más fuerte que la jugada H6, ¿de acuerdo? Aparte que H6 debilita un poco la diagonal y además le permite un punto de ruptura a las blancas, que es G5 con estas jugadas, ¿verdad? Por ese motivo, F6, ¿verdad? Además que la dama está en F2 y como nos están atacando, se permite una jugada como F6, aprovechando que los cambios en las casillas centrales solamente pueden favorecer a las piezas a las piezas negras. De hecho, acá la mejor jugada para las blancas es peón por. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que nuevamente el centro se liquida y esta ventajita de espacio que tenía el jugador de blancas va a desaparecer. ¿De acuerdo? Tras peón por y dama F4, el centro de las blancas voló por los aires, desapareció y ahora es el negro el que tiene una gran actividad con las piezas. Recordemos, el objetivo principal de las blancas al jugar esta posición es sacar ventaja con su espacio y, si es posible, atacar en el flanco del rey. Sin embargo, si ataca mal, ¿verdad? Lo que obtenemos es que el centro de las blancas revienta por completo y tenemos una gran posición. ¿De acuerdo? Además que al no haber peón N5 va a estar muy permitido la jugada en algún momento
No ahora, pero en algún momento puede existir la jugada E5 liberando al alfil de casillas claras de las negras. De hecho, tras el bloque corto y caballo F6, está claro que las negras quieren hacer E5 y quieren hacer E4, ya que el centro blanco desapareció. ¿De acuerdo? Así que son las ideas principales que puedo mencionarles de esta línea. Uy, se nos va a acabar la hora, pero de momento eh, vamos a, bueno, iba a enviar un reto, pero la verdad es que no hay mucho tiempo. Nos va a quedar un minuto, así que, bueno, vamos a acabar esta clase aquí. Vamos a cortar la grabación.